La Cupido más pequeña. Capítulo 8. Parte 4. Colin y Penélope apenas pudieron disfrutar unos cuantos meses de su compromiso antes de que Chloe empezara a perseguirlos con un nuevo tema. Quería un bebé. Al parecer su prima Belinda le había recordado que la gente tiene bebés cuando se casa. Y ahora toda esa energía que antes había dedicado a lograr que su papá y Penélope estuvieran juntos, y después de conseguir que Penélope se convirtiera en su mamá, se había redirigido por completo hacia un nuevo objetivo: conseguir una hermanita. Pero de verdad quiero una hermanita, protestó Chloe una tarde mientras ella y Penélope caminaban de regreso a casa después de la escuela. Ya casi voy a cumplir 7 años y no tengo hermanos. Belinda tiene 3. Tu papá y yo apenas nos comprometimos, Chloe, respondió Penélope, divertida y un poco desesperada. No hemos tenido precisamente tiempo para darte 3 hermanos, ¿verdad? Pero sí van a tener después. Suspiró y se frotó la frente. Tampoco dije eso. Pero pronto van a tener un bebé, ¿verdad? Una niña. Penélope soltó un gemido. Ya deja el tema, Chloe. Pero Chloe no lo dejó. De hecho, ese se convirtió prácticamente en el único tema de conversación durante toda la tarde, mientras comía su merienda, mientras se suponía que hacía la tarea, durante la cena e incluso a la hora del baño. Además, Colin estaba trabajando hasta tarde esa noche, así que Penélope tuvo que responder todas las preguntas ella sola. Ay, qué bueno, comentó cuando por fin vio aparecer a Colin en la puerta de la habitación de su hija mientras ella le cepillaba el cabello todavía húmedo. Ya llegó tu papá para tomar el relevo. Él soltó una risita confundida antes de besarle la mejilla y tomar el cepillo en su mano. ¿Cómo estuvo tu día, princesa? Bien, respondió Chloe con una enorme sonrisa. Pero, ¿cuándo me van a dar una hermanita? Penélope apenas pudo contener la risa porque ya iba saliendo al pasillo cuando escuchó la pregunta. Detrás de ella, su prometido soltó una tos de sorpresa. 20 minutos después, cuando por fin Chloe tenía el cabello cepillado, ya le había leído un cuento y estaba bien arropada en su cama, Colin bajó las escaleras y prácticamente se dejó caer sobre el sofá junto a Penélope. 20 minutos después, cuando por fin Chloe tenía el cabello cepillado, ya le habían leído un cuento y estaba bien arropada en su cama, Colin bajó las escaleras y prácticamente se dejó caer sobre el sofá junto a Penélope. Toma, dijo ella entre risas y pasándole la copa de vino que ya le había servido. Él se incorporó un poco, dio un trago largo y soltó un suspiro. La amo con toda mi alma, pero está loquita, te lo juro. Toda la tarde, respondió Penélope. No dejó de hablar del tema ni un segundo. La última vez que se puso así fue cuando se le metió en la cabeza que tenía que empezar a salir con su maestra, ¿te acuerdas? Penélope soltó una risa baja. Después tomó una de las manos de Colin entre las suyas y comenzó a acariciarle los nudillos con el pulgar. Poco a poco, sin embargo, dejó de encontrar el asunto tan gracioso. Lo cierto era que la pregunta de Chloe la había sacudido desde que la hizo esa tarde. Últimamente ella también había estado pensando mucho en eso, pero todavía no se había animado a hablarlo con Colin. Quizá ese era el momento. Nunca hemos hablado realmente de esto, ¿verdad? Dijo en voz baja, observándolo con atención. De los bebés, o sea, de tener hijos, más hijos. Colin parpadeó un instante antes de soltar un relajado. Supuse que tarde o temprano llegaríamos a eso. ¿A hablar del tema o a tener un hijo juntos? A las dos cosas, respondió con una pequeña sonrisa y un encogimiento de hombros. Penélope lo miró unos segundos. Sentía tantas emociones mezcladas que le costaba encontrar una sola. ¿Tú quieres tener hijos?, preguntó él al final, frunciendo ligeramente el ceño. No debí darlo por hecho.
Sí, sí quiero. Claro que quiero, respondió enseguida. ¿Sí? Su expresión se iluminó un poco. Penélope asintió. Sí, por eso fue tan maravilloso que tú ya vinieras con una incluida. Colin soltó una carcajada y le apretó la mano varias veces. Pero hay algo que debo decirte, empezó Penélope pasando saliva. Me preocupa un poco que no sea tan fácil. Colin frunció el ceño. Entonces le explicó. Le habló de las dificultades que habían tenido sus dos hermanas para embarazarse. A Filipa le tomó 5 tratamientos de fecundación in vitro antes de tener a su hija Filomena, y estaba casi segura de que Prudence había necesitado un óvulo donado para poder tener a Phoebe. También le contó que unos años atrás le habían diagnosticado endometriosis, una condición que también podía causar problemas de fertilidad. Estoy seguro de que todo va a salir bien, Pen, la tranquilizó él mientras deslizaba una mano hasta su rodilla y la acariciaba con suavidad. Lo resolveremos juntos. Ella negó despacio con la cabeza. Solo digo que probablemente nos tome tiempo y Filipa me contó que normalmente te hacen intentar durante un año antes de permitirte empezar un tratamiento de fertilidad. Está bien, yo no tengo prisa, ¿tú sí? Penélope pasó saliva y se mordió el labio. No es que tenga prisa, pero no sé. Colin esperó en silencio con la mano todavía sobre su rodilla y esa expresión paciente que tanto lo caracterizaba. Si empezáramos a intentarlo desde ahora, dijo ella lentamente, procurando mantener la voz firme, y pasara un año sin que quedara embarazada, entonces podríamos empezar un tratamiento como unos 6 meses después de la boda, en otoño. Me gusta cómo suena ese plan. Pen, respondió él con un suspiro. No creo que puedas planearlo de esa manera. No hay ninguna garantía de que las cosas vayan a suceder así. Ella levantó la vista. ¿No quieres que empecemos a intentarlo? Colin la observó un momento antes de encogerse de hombros. No, no me opongo para nada. Pero esto se siente un poco, no sé, como si quisieras programarlo todo. Tenemos tiempo, Pen. Es que fue horrible ver a mis hermanos batallar durante años, admitió en voz baja, apartando la mirada para fijarla en su regazo. Al principio pensaban que sería fácil. Luego, poco a poco, fueron dándose cuenta de que algo no estaba bien. Meses y meses de citas con doctores, estudios. Después, entender todo lo de la fecundación in vitro y los tratamientos de fertilidad. No sé, siento que tengo que asumir que conmigo será igual y tener un plan, pensar todo eso desde ahora, me hace sentir que tengo un poco de control sobre la situación. Cuando terminó de hablar, Colin dejó su copa de vino sobre la mesa y la trajo hasta sentarla sobre su regazo. Ahora que estaba frente a él, Penélope volvió a mirarlo a los ojos. Encontró en ellos tanto amor que sintió un nudo en el estómago. Podemos hacer lo que tú quieras, amor, le dijo con total sinceridad mientras le acariciaba la mejilla. Pero te prometo una cosa, vamos a encontrar la manera. De una u otra forma todo va a salir bien. Lo sé. Volvieron a hablar del tema la noche siguiente y también la de después. Colin entendió que Penélope hablaba completamente en serio cuando decía que quería empezar a intentar tener un bebé y poco a poco él también fue haciéndose la idea. Así que esa noche, cuando subieron a su habitación y cerraron la puerta con seguro, Penélope se recostó mientras su prometido le hacía el amor. Era la primera noche desde que había empezado a tomar anticonceptivos casi 10 años atrás en que no se tomaba la pastilla. Y saber que ahora estaban intentando formar una familia, que ese acto que habían compartido tantas veces durante el último año tenía un propósito completamente distinto. Hacía que todo se sintiera más profundo, más intenso. Aunque estaba segura en un 99% de que no pasaría nada, el momento seguía pareciéndole enormemente significativo.
Sin embargo, resultó que un 99% de certeza no era lo mismo que un 100%. Porque unas semanas después, mientras Colin estaba en el último día de viaje de negocios de 5 días en Nueva York, Penélope despertó sintiéndose muy extraña. Y no tardó mucho en empezar a unir las piezas del rompecabezas. Había notado una ligera molestia el día anterior, pero nada fuera de lo normal. Después de todo, su periodo debía llegar en cualquier momento y sentirse sensible a veces parecía estar en esa etapa de su ciclo. Pero ese día era diferente. El malestar era intenso y estaba completamente segura de que nunca antes se había sentido así. Aunque en el fondo ya sospechaba cuál sería la respuesta, buscó los síntomas en internet desde la cama. Leyó resultado tras resultado que mencionaba que podía tratarse de una señal temprana de embarazo. Intentó convencerse de que ese no era su caso. Era demasiado pronto. Ni siquiera había llegado al punto de retrasarse en su periodo. Tal vez solo era un mes raro. Últimamente simplemente tenía el embarazo metido en la cabeza y seguramente todo era producto de la sugestión. Durante todo el día intentó ignorar esa creciente certeza que empezaba a instalarse dentro de ella, pero fue prácticamente imposible concentrarse en otra cosa. Se equivocó varias veces durante las clases. Tuvo una conversación bastante incómoda con la directora y hasta perdió su laptop durante unos minutos en medio del caos del salón del kinder. Cuando llegó la hora del almuerzo, decidió que lo mejor sería comprar una prueba para hacérsela más tarde y de una vez por todas salir de dudas. Compró una de detección temprana en la farmacia y la escondió hasta el fondo de su bolso. Aunque pasó toda la tarde muriéndose de ganas de meterse al baño para hacérsela, logró contenerse. Porque si por el remotísimo caso el resultado era cualquier cosa distinta a un negativo rotundo, sabía que en la escuela, con horas de trabajo todavía por delante y un grupo entero de pequeños de kinder esperándola, era el último lugar donde quería recibir una noticia así. Pero una vez que llegó a casa con Chloe, ya no pudo seguir posponiéndolo. Su hija salió al jardín a jugar con Cleopatra y Penélope subió al baño de su habitación. 3 minutos después, sentada sobre la tapa cerrada del inodoro, estaba mirando algo que no se suponía que debía de estar viendo. Al menos, no tan pronto. Embarazada.